Bien, familia, muy bien, vamos a comenzar. Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la paracha de esta semana, la séptima porción, Vayetze. Vayetze comprende de Génesis 28:10 al 32:3. Vamos a iniciar con la oración para la lectura de la Torah. Baruch et Adonai Mevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Muy bien. Hemos estado viendo que la serie de las porciones también nos cuenta el relato de la creación del mundo, ¿sí? Todo es un mismo patrón. Dentro de Génesis hay muchos siete que se repiten constantemente, todo el tiempo, y como que si Hashem nos dijera, tengo que dejarles un mensaje para que encuentren el camino de vuelta a casa. Les voy a dejar la perfección escrita una y otra vez dentro de la Torá, dentro de incluso del Nuevo Testamento. Los que escribieron el Nuevo Testamento eran judíos, y ellos entendían mucho el concepto de los patrones que tiene Dios, que tiene Hashem, para representar una perfección o representar la creación. Si vemos que Hashem creó todo en 6 días y el séptimo descansó, y el séptimo o el 7 representa la perfección, ¿será que el descansar representa una perfección? ¿Qué piensan nosotros que trabajamos durante 6 días y el séptimo descansamos? ¿Será porque Hashem nos permite hacer toda nuestra obra en 6 días y el séptimo nos coronamos delante de Él? Por eso estamos delante de su presencia, porque sabemos que Él es el que nos sustenta durante ese día. Porque no necesitamos nada de ese día. Porque incluso las oraciones del Shabbat nunca se pide nada. Si tienes una necesidad y llegaste a Shabbat, no hay necesidad de pedir algo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Hashem siempre con el 7? Es un patrón perfecto. Y lo escribe una y otra vez. Ya lo hemos visto de Bereshit, de Noach. Bereshit, que representa la creación o la separación de la luz de las tinieblas. Noach, vemos el juicio de las aguas, el segundo día de la creación, las aguas. Lech Lejá, cuando implanta la semilla en Abraham. El tercer día de la creación, crecen los árboles. La primera vez que vemos semilla en la tierra. Vayará, ¿se acuerdan de Vayará? De Isaac, el sacrificio de Isaac, que no se sabe nada de él desde que va a ser sacrificado. Ahí se termina de hablar de él y se vuelve a hablar de Isaac hasta que viene la novia, ¿sí? Entonces, ahí hay Sara, la vida de Sara. Ahí es donde se empieza a hablar de la novia de Isaac. Ahí es donde se busca la novia para Isaac. Toldot, ¿se acuerdan la semana pasada? Generaciones. ¿Qué tipo de generaciones nacieron de Isaac? Dos generaciones, dos diferentes. Isaac tuvo gemelos, iguales. Nacieron al mismo tiempo, uno mayor que otro, pero el mayor servirá al menor, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que eso fue lo que dijo cuando Rebeca fue a consultar a Shem. Ahora, pregunta, ¿Rebeca fue directamente a consultar a Shem o había algún intermediario que hablara con Hashem? Podría haber un intermediario, ¿o no? O las mujeres podían presentarse directamente con Hashem. Fue con Shem, ¿sí? De los hijos de Noah. Él era el sumo sacerdote en aquel día. Se dirigían con él y cuando fue a consultar a Hashem, no te dice exactamente cómo fue. A veces dentro de la Torah uno tiene que ver que hay jerarquías. La mujer no se presentaba directamente con Hashem. Iba con Shem, sumo sacerdote, y hacía una intercesión a través de ella. Todo el tiempo es así. Incluso hoy en día. Hoy en día podemos presentarle nuestras peticiones delante de Hashem directamente. O nos dijo el Mesías, hágalo a través de mis méritos. ¿Sí? Entonces, es malo alguien que nos enseña a orar
y decir, pídele a Dios, Él te va a conceder los deseos de tu corazón y te va a conceder todo lo que tú le digas. Tú nomás pide. Y Mashiach nos enseñó a pedir por su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Hashem? ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Que hay alguna voluntad? ¿Hay algo que tenga que aprender de esto? Porque nos enseñan a pedir. No me gusta mi vida, cámbiala. Quiero algo diferente. Tenemos que aprender cuál es la voluntad. ¿Qué quieres que aprenda de esto? ¿Sí? Entonces, cuando Rebeca fue con Shem y le preguntó, que le preguntara a Shem qué era lo que sucedía dentro de ella, dijo, dos naciones hay en tu vientre, desde ahí se están peleando, se van a pelear toda la vida, pero dice, el mayor va a servir al menor. Y ella entendió eso, ella entendió que el segundo iba a ser muy arriba del primero. Entonces, hay una bendición que se le da a Esab. Y no sé si la semana pasada lo vimos, creo que no, pero hay una bendición que le dice Isaac. Después de que Esaú, yo conocemos la historia, que se fue de cacería, regresó y le había dicho a su papá que fuera por cacería, que cuando le trajera a la casa, preparara alimento y lo iba a bendecir. Pero en eso aprovechó Jacob para ser bendecido. Y dice que Esab lloró y quería una bendición especial para él también. Pero ya no había una bendición. Entonces, pero dice que Isaac dijo algo, hizo unas palabras. Y eso está en Bereshit 27, 39 al 40. Dice, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, y aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Entonces, si ponemos atención a esa bendición que se le dio a Isaac, y que le dio Isaac a Esaú, ¿qué quiere decir? Si habíamos entendido que el primero iba a ser siervo del segundo. Entonces, Esaú, Esab, iba a ser siervo de Jacob, ¿verdad? ¿No entendemos eso? Entonces, entendemos cuando se enfrentan ahora, bueno, en la siguiente porción, y Jacob se pone por siervo de Esab. ¿Qué pasa ahí? Lo vamos a ver la siguiente semana, pero Hashem había destinado algo. Hashem había dicho que Esaú iba a ser el siervo. Y aquí estamos viendo, Isaac le está mencionando, tú vas a servir a tu hermano. Pero sucederá que cuando te fortalezcas, descargará su yugo de tu servicio. Entonces va a haber un momento que Sab va a estar fortalecido. Va a haber un momento que Sab se va a quitar ese yugo de su cuello. ¿Qué quiere decir la palabra fortalecer? ¿Cómo sienten que alguien se fortalece? ¿Será grande? ¿Valentía? ¿Un tipo así como Goliat? ¿Grande? Es fortalecer. Hacer ejercicio. Ahora, si vemos que Sab, cuando le dijo a Shem, a Rebeca, dos, ¿qué eran? Naciones, pueblos, hay en tu vientre. O sea, no está hablando de una sola persona. Está hablando de naciones, de pueblos. Está hablando de gran multitud. ¿Sí? Entonces no está hablando de, cuando esos niños crezcan, son dos pueblos que van a nacer de esos niños. Entonces, ¿cómo se fortalece un pueblo? Cuando crece en número, ¿no? Cuando crece en número es un pueblo fortalecido. ¿Es cierto, no? Y un ejército muy numeroso contra un ejército pequeño, pues obviamente el ejército, en teoría, el ejército más grande debe vencer, ¿no? Entonces, si esa llega a fortalecerse, dice, va a quitar ese yugo o esa opresión
o esa bendición que estuvo desde Isaac, desde que Isaac le dio a Esab, dejará de ser siervo. Espero que ya se vea. ¿Sí? Ok, entonces ahora platíqueme dónde iba, porque ya me perdí. La fortaleza del pueblo. Ok. ¿Me dices aquí? Bien. Ok. Entonces, Esab va a quitar su yugo, ¿sí? Va a dejar de ser siervo cuando se multiplique. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día? ¿Qué es lo que hace Esab para multiplicarse? Filtrarse, multiplicarse de adentro hacia afuera. Digo, y no hace falta ser un genio de cómo puedes atacar algo. Desde la antigüedad es filtrarte dentro de la ciudad y atacar desde adentro. Las infecciones, ¿cómo llegan? Cuando entra el microbio hacia adentro y de adentro ataca, ¿no? De adentro nos debilita, ¿cierto o no? Todo funciona igual. Esab, recordemos que Esab, hubo algo que a Isaac le causó mucha amargura, a Isaac y a Rebeca. Cuando Esab agarró por esposa a una de las hijas de Ismael, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si juntas a Ismael con Esab, son alianzas, ¿sí? Por eso era importante que Hashem siempre decía, ve y busca una hija dentro del pueblo. No agarres una cananea, no agarres ninguna otra de las ciudades. ¿Por qué? Porque eso implicaría una alianza con esa nación. Eso implicaría que tenemos un hijo en común y yo no puedo atacar a tus hijos. O no puedo atacar a mis propios hijos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando iba saliendo el pueblo de Egipto? Y le da un mandamiento a Hashem. Le dice, no atacarás a tu hermano Edom o a tu hermano Saúl, porque es tu hermano. No puedes atacarlo, porque es tu misma sangre. ¿Sí? Entonces, el tener descendencia con una nación de ahí implicaría eso mismo. Si Jacob se casaba con una cananea, todas las cananeas, toda la descendencia de Canaán, tendrías que tener una alianza con ellos. No puedes atacarlos. Puedes defenderte, pero no puedes atacarlos. ¿Sí? Entonces, vemos que Esab hizo una alianza con Ismael. Entonces, vemos toda una descendencia. La misma promesa que se le hizo a Jacob tiene que vas a vivir entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Entre los dos testigos vas a estar. O sea, vas a estar sobre la tierra, vas a poblar la tierra, pero el día que te fortalezcas, el día que te fortalezcas en número, vas a quitar ese yugo de Jacob o de Israel. ¿Sí? Entonces, todo se mueve a la par. Israel se va a multiplicar al final de los días. Hay un llamado a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, para que volteemos a ver la Torah, pero también hay una multiplicación física de Saúl o Ismael. ¿Sí? Entonces, eso sucede en todos lados. Ha sucedido en Europa y ha funcionado. En Francia, Italia, digo, en Inglaterra. Empezó como que, pobrecitos hermanos, están sufriendo la guerra, vamos a que puedan ser incorporados, a recibirlos, como vamos a darles un asilo. Y entraron ahí, ¿qué hicieron? Caos. Empezaron a multiplicarse, empezaron a agarrar puestos de
policía, gobierno y todo. Y ahora la mayoría es musulmana. Voltea a ver también los cartelones aquí. Si de repente veo un Mohammed, Mahoma o lo que sea, dices, ¿qué hace un árabe, un islámico, en una tierra tan lejana? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Entonces, podemos ver que ese grupo de Sap es muy fructífero. Y la bendición está desde antes. Ismael también recibió una bendición. ¿Se acuerdan cuando Ismael estaba en el pozo del viviente que me ve? Que era, su mamá decía que, ¿qué le va a pasar a mi hijo pequeñito de 20 años que está en el pozo? Se va a morir de hambre. ¿Sí? Pero dice Hashem que dio una bendición para él también. Él también serán 12 tribus, él también será una gran descendencia, también será grande número. Y si simplemente volteamos a ver Medio Oriente, podemos ver todo el mapa islámico y solamente una pequeña parte es Israel. Un pequeño remanente. Y tú puedes ver Egipto, Irán, Irak, toda el área musulmán, es islámico. Y solamente una pequeña parte es Israel. Y aún esa pequeña parte crea tanto conflicto. ¿Será el pedazo de tierra o será el conflicto de las naciones que está desde Rebeca? ¿Sí? Entonces, si vemos en números, el, vamos a ver cristianos, islámicos, las religiones, se está multiplicando grandemente el Islam. Cuando antes era algo muy bajo el número, el porcentaje a nivel mundial, ha llegado muy alto. Ya casi está a nivel de un cristiano. El mayor engaño de Saab, que se metió fundaron Roma. Descendientes de Saúl fundaron Roma. Desde ahí vemos algo, vemos una raíz. Y vaya, tenemos que aprender a ver las raíces. ¿Qué raíz viene cada país? ¿Qué raíz viene entre cada nación? Hay una raíz, hay un movimiento, hay algo que Hashem ha permitido que vaya creciendo. Cuando dijo que a Abraham, de tu semilla, nacerá toda una nación grande. Quiere decir que hay una raíz desde Abraham que ha llegado hasta nuestros días. ¿Cómo? No lo sé. No lo conozco realmente, pero yo estoy seguro que hay algo desde un principio y nos permite ir entendiendo que es, ok, porque estoy entendiendo la escritura, porque estoy entendiendo algo que se pasó hace 3000 años, porque tengo ese llamado, porque entiendo que hay una Torah, porque entiendo que hay un Dios que no puedo ver, cuando el mundo todo lo que tiene que es ver. Y no ves, no crees. ¿Sí? Así nos ha enseñado el mundo, tienes que ver para creerlo. Y estamos creyendo en un Dios que no hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en esa raíz? Pero esa misma raíz ha prevalecido de Ismael, ha prevalecido de Saúl hasta nuestros días. ¿Sí? Y Hashem lo dijo. Sabemos que Amalek desciende de Saúl. Y la Torah no lo dice. Amalek lo vas a tener de generación en generación hasta los últimos días. Es una raíz que no va a terminar. ¿Sí? Que se le entregó a un rey en sus manos. ¿Se acuerdan? A Saúl se le dijo que acabara con todo. Y dejó vivo el rey. La tradición dice que en esa noche el rey tuvo relaciones con una mujer y continuó la descendencia de Amalek. Ok, entonces, ese es el intro para empezar. Tenemos con Esaú. Y entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Vemos la bendición, lo que vio Jacob. Y aquí empieza la porción. Dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y luego de un cierto lugar durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera estaba apoyada en tierra
y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice que Jacob soñó? ¿Cuántas veces se menciona en esta porción? Sueños. Una, dos, tres, siete. ¿Nomás pues dijeron por decir siete o si se lo saben? ¿Se mencionan siete? Se lo van a llevar de tarea. Se menciona muchas veces el palabra sueños. De hecho, más adelante, incluso a este Labán se le aparece a Shem en sueños. ¿De acuerdo? Que iba a buscar a Jacob porque se había huido. Le dice, tu Dios se me apareció en sueños. Entonces, Kislev es el mes más oscuro. Es de los meses que menos tiempo dura el día. Y digo, lo podemos ver físicamente. Pero también se le conoce como el mes de los sueños. ¿Duermes más? Tal vez. Más sueño todo el día. ¿Ok? Entonces, es que Jacob soñó. ¿Y qué es esta escalera? ¿Qué son ángeles que suben y bajan? Ahora lo importante es de dónde salió. De Beersheba. ¿Qué es Beersheba? ¿El pozo de los siete? ¿Ver? No, así que cerveza, porque me voy. Ver es el pozo, o un pozo de agua. Y Sheba tiene que ver con siete, o con un juramento. Más bien es un juramento. ¿Sí? Y estamos viendo que el 7 representa la perfección, pero el 7 también representa el Shabbat, representa un juramento, representa como que la firma de Hashem de que yo te voy a traer de vuelta a casa. ¿Sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, en la menorá representa una perfección de luz, una perfección que desde donde caímos, Él nos va a traer de vuelta a casa. ¿Sí? Porque su palabra va a ser cumplida. Cada milenio que pasa se va encendiendo una menorá. El trabajo de Hashem va a ser otra vez hasta aquí. Una vez que lleguemos aquí, sexto milenio, sexta fiesta, Yom Kippur, el último tiempo, aquí nos vamos a presentar delante de Él. Y los que son enjuiciados pasan y habitan con Él y se enciende completamente la menorá, otra creación de Shem. Lo podemos ver en 7 días, lo podemos ver en 7 milenios, porque para Shem cada milenio es un día. ¿Sí? Entonces, Beersheba tiene que ver con un pozo de agua. Y lo interesante del pozo de agua es de que muchas veces nosotros no lo relacionamos con un templo, pero tiene que ver con un templo. ¿Para qué servía un pozo de agua en la antigüedad? O incluso hoy en día, digo. Beber agua. Beber agua. Si no bebes agua, muy probablemente mueres, ¿no? Puedes producir electricidad. Tiene muchas funciones el agua, pero realmente lo fundamental es darte vida. ¿Sí? El templo nunca lo hemos considerado para darnos vida. Pero hemos estado viendo y hemos visto varias veces Apocalipsis 4, cuando Juan nos empieza a desarrollar eh, cómo va saliendo del templo, cómo está un anciano sentado en el trono y 24 ancianos. ¿Qué es eso? Nos está enseñando el templo, pero nos está sentado alguien en el trono, alguien al lado y 24 ancianos. Nos está enseñando un juicio que se va a realizar. ¿Sí? Y ese juicio es para darnos vida o muerte. Depende de cómo llegaste, ¿verdad? Vamos a ver con tus calificaciones de manejo, mira. Depende de cómo hayas llegado. Pero vas a ser enjuiciado. Y depende de en qué libro estás escrito. Libro de la vida, libro de muerte o de los tibios. Pero una vez que se establece el juicio, estamos viendo que es un templo. Y el templo
o el juicio que se va a hacer en Yom Kippur, se necesita forzosamente un templo para darte a vida. Si no hay un templo, no entras a vida. ¿Sí? Entonces, un pozo de agua siempre está relacionado con vida o con el templo. La semana pasada también lo vimos, que se pelearon con los pozos de Jacob, ¿se acuerdan? Que eran tres, bueno, fueron cuatro realmente, pero tres estaban peleando. Tiene que ver exactamente con los templos, que va a suceder al final de los días, pero bueno. Sheba, se puede escribir con tres letras o con una cuarta, una Hei agregada. Si le agregamos la Hei, tiene algo más. ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con la vida que Hashem puso, ¿sí? La letra Hei representa el número 5, la Torah representa la vida, lo que Hashem puso en el nombre. Un Hei, un aliento de vida, ¿sí? Y eso lo vemos, ya lo hemos visto muchas veces, que todos los patriarcas tienen la Hei menos uno. Una. ¿Quién? Rachel. Rachel no tiene Hei, ¿ok? Todos los demás tienen la letra Hei en su nombre, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver, vamos a llegar hasta Raquel también en esta porción. Y de hecho habla de Raquel. ¿Qué hizo Raquel? ¿Se acuerdan? Se llevó los ídolos de su papá, ¿verdad? ¿Y qué hizo con ellos? ¿Se los regresó a su papá o no? ¿No? Los ocultó. ¿Por qué? ¿Le gustaban? ¿Estaban bonitos? ¿Era idólatra? Vayan pensando porque ahorita os voy a preguntar de eso. Ahí atrás de ti. Ok. Ese. Que se me está acabando la gasolina y si no me voy a quedar dormido aquí y ya. Ok, entonces, Beersheba, pozo de agua. Sale Jacob de Beersheba. Vaya pensando lo de Raquel, porque ahorita vienen preguntas de eso. ¿Qué pasaba en los pozos de agua? ¿Alguien se acuerda? Usted que leyeron la Torá, que ha leído la Torá como 15 años ya seguidos, milagros. Lugar de encuentro. ¿Era un lugar de encuentro? ¿De quién? Las personas que vivían ahí normalmente iban al pozo de agua, a tomar agua, a llevar agua para la casa, para sus animales también. Pero ocurrieron varios eventos ahí. ¿Alguien se acuerda de alguno? Jacob se encontró con Raquel ahí, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, y ahorita vamos a ver cuántas manadas había también. ¿Quién más se encontró en un pozo? Moisés con Séfora. ¿Séfora? Sí, se encontró Moisés con Séfora. ¿A quién más se encontraron? Yeshua con la samaritana, ¿sí? ¿Cuántos maridos tenía la mujer samaritana? ¿Cinco? Ujú. Tenía varios. Sí. Era cinco maridos, había tenido, y el sexto no era su marido. Tenía seis. Sí. Era la viuda negra, ¿verdad? La señora. No era marido, no estaba casado con él. ¿Sí? Pero hay un simbolismo en eso, que realmente no era su marido, pero tampoco iba a ser su marido. Él. Tenía que esperar al siguiente, el siete. ¿Sí? También se iba a morir el seis. Ok, entonces, ¿quién más vemos ahí? ¿Isaac? ¿Consiguió novia en un pozo de agua? ¿O no? Sí. Fue el siervo a buscar a Rebeca en un pozo de agua. En el pozo de agua. ¿Sí? Entonces quiere decir que el pozo de agua tiene un simbolismo
de continuar la vida y la descendencia, ¿no? ¿O no? Porque si la mayoría de todo ese linaje en un pozo de agua se conocieron, tiene que ver con vida. Entonces, ¿creen que el templo nos pueda dar vida o no? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces consideremos este espacio como un pozo de agua, como un templo, como algo que nos va a dar vida. ¿Sí? Y entonces el Shabbat, que debe ser Shabbat para nosotros, vida, ¿no? Debe de restaurarnos, debe de fortalecernos, debemos de volver a iniciar. Llegar a Shabbat es vida, es para nosotros. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando no descansamos? Contaminamos el pozo, contaminamos la vida. ¿Ok? Entonces, había una escalera. ¿Qué era esa escalera? Escalones. ¿Sí? Hay escaleras que llevan al templo, va subiendo, vas en ascensión. Pero en esta escalera conectaba el cielo con la tierra. La Shekinah. Y entonces en el templo había un tipo de escalera así, donde subían y bajaban ángeles. ¿O no? ¿Sí? ¿No? No es como que no, sí. Pues como nomás hemos visto los ángeles de Charlie, por eso no conocemos otros ángeles, ¿verdad? Pero, ¿había ángeles o no? Subían y bajaban. ¿Cómo sabe? Lo dice la Biblia. ¿Dónde dice? Lo dice con Jacob, ¿verdad? Jacob dice, pero dice que Jacob soñó, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo vemos ese sueño de Jacob? ¿Sí? ¿Cuándo sucedió? Podemos ver un pasaje donde realmente Jacob estaba soñando algo que era verdad o no. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo hemos visto. Hay varios pasajes. Lean Zacarías. ¿Qué pasó con Zacarías? ¿Quién era Zacarías? ¿El papá de quién? De Juan el Bautista. Ok, en la escritura. O sea, el sueño de Jacob menciona que había ángeles que subían y bajaban. Estamos viendo que le pertenecía al lugar santísimo, ese lugar. Había una piedra, ¿sí? O sea, también. Entonces sí hay ángeles que suben y bajan, ¿sí? ¿Dónde le dijo a Zacarías de su hijo? Estaba en el templo, en el lugar santo, y ahí se le apareció el ángel. Estaba en función en el templo. Zacarías estaba funcionando como sumo sacerdote en esa época, ¿verdad? Y de ahí iba a venir Juan el Bautista, ¿no? Entonces, sí hay evidencia, y hay mucha más evidencia que hay una conexión directa cuando está el templo, ¿sí? Este sueño de Jacob, hay una conexión directa al templo, una conexión directa al cielo, más bien, que es un Shabbat, como un templo. Por eso dice que hay mensajeros. Shalom Aleichem, cantamos Shalom Aleichem, mensajeros. ¿Quiénes son esos mensajeros? Son los ángeles que van a llegar en ese tiempo. No lo canta el judío nada más por, está bonita la canción, vamos a ponerla en este día. No, se canta con un propósito, se canta entendiendo que ese día es diferente. Ese es el sueño de Jacob. Y cuando como judío entiendes que ese es el sueño de Jacob, que ese día se hizo diferente a los demás, que ese día se hizo para que estuviera el pueblo con su rey, que ese día había una conexión espiritual más fuerte.
Por eso cantas, hay mensajeros este día. ¿Sí? Hay muchas canciones que dicen que en ese día se levantan muros, murallas. Tú quedas dentro de la muralla. Se levantan murallas alrededor tuyo en ese día. Y a veces no lo creemos, a veces ¿cómo se va a levantar murallas? Una vez que se levante el templo, una vez que todo el pueblo esté resguardado en el templo, va a haber murallas. Nadie entra, nadie sale, sino lo que Hashem, o en la puerta, el que estaba en la puerta, el que permitió que entraran. Y sabemos quién es la puerta, ¿no? Entonces, va a haber murallas, es lo mismo, nomás que a veces, como no lo vemos, no lo imaginamos. ¿Sí? Cada vez que oiga una canción de Shabbat, ahora que busque en hebreo, no busquen de manera cristiana ni nada de eso, en hebreo, ponga atención a la letra. Y está relatando un templo, está relatando un espacio muy privado del pueblo y Hashem. Ok, traía un poquito de diapositivas, dije, voy a acabar rápido. Y pues se la pasan preguntando, entonces, ok. Dice, salió Jacob de Beersheba, ¿verdad? Entonces la palabra escalera, la palabra sulam, ¿sí? Y esto no es simplemente la palabra sulam, ya dices, algo va a pasar ahí. Porque es una palabra que solamente una vez aparece en la escritura. Y cuando aparece una sola vez en la escritura, dices, bueno, tiene que algo que ver con algo. Y viene de la palabra salal, la raíz es salal, ¿sí? Sulam, si contamos la gematría, es Samer, Lamet, Mem, 130, ¿sí? Y salal, Samet, Lamet, 120, ¿sí? ¿Qué les dice estos dos números? Son 250, ¿no? Sale listo, lo sumó. 120 años. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra salal en la escritura? 12. 12 veces nada más. Esto tiene que ver con los días del hombre. Estamos viendo que esta porción nos está poniendo, la séptima porción, nos está enseñando algo diferente. Y todo va a encajar de que puedas aprender que los días del hombre son 120 años y después un descanso. Con Jacob, 130, cuando él vio la escalera de Sulam y la gematría 130. Cuando se reunió de nuevo toda la familia de Jacob, ¿qué edad tenía Jacob? Vendieron a José a Egipto y volvieron a ver a José en Egipto y todos se reunieron. ¿Qué edad tenía Jacob? 130, porque él vivió 17 años en Egipto. Vivió 147 años. Cuando Jacob volvió a ver a José y toda su familia reunida, tenía 130. Un sueño que tenía Jacob, Sulam, equivale a 130. 130 tiene que ver con la reunión de una familia, con la reunión de un pueblo. ¿Sí? Y la raíz nos habla del tiempo también. Los 120 años, los 120 jubileos, que si los multiplicamos por 50 nos va a dar 6,000 años. ¿Cuándo se va a reunir la familia de Jacob? ¿Sí? Es un sueño de Jacob. Y no soy intérprete de sueños ni nada, pero... Entonces, esto es en Bereshit 46, 28 al 30, cuando se estaban reuniendo con José. Dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniera a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José anunció su carro, y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén.
Y se manifestó a él y echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Medita esas palabras. Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Si nosotros somos Israel, estas son las palabras de Israel, son las palabras de Jacob. José representa a alguien que estaba muerto y vivió. Entonces, una vez que venga el Mesías, muera yo este cuerpo. Ahora que he visto tu rostro, sé que aún vives. ¿Sí? Es el cumplimiento de el final de los días. ¿O no? ¿Lo que piensan ustedes? ¿No serían esas palabras que diríamos al Mesías? ¿Por qué? Porque ya esta carne, que muera la carne. Estoy viendo tu rostro, estoy viéndote cara a cara. Y el ver cara a cara a alguien que representa. Hay una fiesta, panim tu panim, cara a cara, Yom Kippur. En un juicio, estamos cara a cara, estoy viendo tu rostro, sé que aún vives. Y cuando vemos Apocalipsis 4, nos va a enseñar que ahí está el anciano de días, que ahí está un anciano, Hashem, está Yeshua, y 24 ancianos. ¿Sí? ¿Hace sentido? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Salal. Tiene algo bien, bien importante esta palabra salal. Dice, es una raíz primitiva de acumular. Pero no, es acumular algo que dice que es especialmente como en una autopista, como en un camino. ¿Sí? Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Entonces, salal tiene que ver con una escalera que se van acumulando cosas, se van juntando cosas. Pero en este caso, ¿qué es lo que viene juntando? ¿Qué es lo que se va acumulando? ¿Será que es el fruto que dejó nuestro Mesías para que a través del tiempo se vayan acumulando? ¿Sí? Dice, y en un sentido figurado es para exaltar, oponerse reflexivamente y levantar, exaltar. No sé si lo noté, creo que no. Dentro del judaísmo, mm, no sé si lo noté. No, no noté este. Eh, entonces, podemos ver que Salal tiene que ver con la acumulación de algo. ¿Sí? ¿Qué está acumulando Hashem? Almas, cuerpos, ¿para qué? Para el final de los días. Entonces, ¿será que la escalera que vio Jacob tiene que ver con la acumulación para el final de los días? Tiene que ver con algo que va a suceder al final de los días. ¿Sí? Ok. Te lo voy a preguntar y me lo va a responder. El hijo de la promesa. Este ya lo hemos visto. Bereshit 28, 10 al 11. Dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Entonces, ¿se acuerdan? Para tener un contexto, Jacob se casó con Lea y Raquel, que es hija de Labán. ¿Sí? Que Jacob, ¿quién es Rebeca? Para Jacob. Yo sé que es su mamá, pero también era como su prima. ¿Sí? Este es Abraham, Nahor. Abraham y Nahor son hermanos. Betuel, Isaac. Isaac y Betuel son primos. Isaac tiene a Jacob, Betuel tiene a Rebeca, son una especie de primos. ¿Sí? Pero Isaac se casa con
Rebeca. Y Jacob, que es su prima, se convierte en su mamá, y es bien complicado explicar todo esto, pero por eso lo puse ahí para que vean más o menos cómo es. Que las hijas de Rebeca, más bien las hijas de Labán, que es, ¿de qué? Lea y Raquel, las hijas de Labán, son sobrinas de su mamá, ¿sí? Entonces quedó todo en familia, digo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué pasó en este sueño de Jacob? ¿A qué momento fue? Dice que fue cuando el sol se había puesto. ¿Qué representa cuando el sol se pone? La noche. Quiere decir que terminó ¿qué? El día. ¿Ok? Entonces, un nuevo día. ¿Y por qué empieza de noche? Primero la oscuridad antes que la luz. ¿Por qué los días empiezan en la noche? Cuando creó Hashem, separó la luz de las tinieblas. O sea, quiere decir que había tinieblas, pero también había luz. ¿Y por qué entramos en oscuridad? ¿Por qué el día empieza en oscuridad? ¿Se oculta el sol? Así empieza la vida. Una semilla, la avientas, la tapas, ahí empieza la vida. ¿Los bebés? ¿Cómo empiezan los bebés? Dentro del vientre, ¿no? No tienen luz adentro. Salen de un lugar oscuro, ¿sí? En el cerebro. Por eso dicen, cuando es un pensamiento bueno, se te prendió el foco, ¿ah? ¿No? Ok. Es el foco fundido. Ok, entonces, todo empieza en la oscuridad. Hashem, ahí es donde debemos de ser luz. Entonces, este tiempo, esta temporada, este mes, que es el más oscuro, uno dice, bueno, debemos de soñar. No, es un mes para hacer luz, para ser diferente a los demás. ¿Sí? Un mes cuando el sol se oculta. Cuando el mes es más oscuro, o cuando la noche es más oscura, ¿qué sigue? A partir de que llega el mes más oscuro, ahora va a empezar a salir la luz, ¿no? No podemos quedarnos igual. Entonces, en las situaciones, cuando son más adversas, más complicadas, Hashem me lo permitió, pero ahí tienes que salir adelante. Te puedes quedar en la oscuridad si tú quieres. Tú decides quedarte ahí, pero el camino tiene que seguir. ¿Sí? Dice que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Por qué los ángeles descenderían a la tierra? Mensajeros. Mensajeros de Hashem. Y descendían de un lugar de luz a oscuridad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué descendería de la luz a la oscuridad? Tal vez porque hay más luz abajo. Tal vez porque en un mundo oscuro que vivimos necesitamos conocer. Eso es lo que estaba pensando yo también, ¿verdad? Ok, como el chavo. Eso. Te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hashem hace una promesa a Jacob que no te va a dejar hasta traerte a la tierra. La promesa es, no te dejo
hasta que vuelvas a casa. ¿Sí? Casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué será eso? Se llamaba luz. Puede ser. El problema es de que en español lo conocemos como luz. Vamos a ver. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar. Yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó de la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite por encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, porque Luz era su nombre de la ciudad primero. ¿Qué quiere decir luz? ¿No puedo agarrar luz? Es que realmente no era luz. En hebreo es luz, pero quiere decir un almendro, un árbol de almendro. Luz no es luz, no es como la luz que conocemos. El almendro es el primero que florece. Cuando viene del invierno, todo empieza a florecer, ¿no? Todo empieza a nacer de nuevo. El almendro es el primero en florecer, ¿sí? Entonces dice que ese lugar se llamaba luz, pero tiene que ver más con un árbol de almendro, no es con la luz que vemos. Y muchos de los logotipos en las iglesias que se llaman Betel, todos tienen como foquitos y luces y rayos de sol y todo eso. Entonces realmente no es de que Betel es casa de Elohim, ¿sí? Y este lugar antes se llamaba luz o almendro. ¿Qué era lo que tenía Aarón? ¿Vara de quién? ¿De guayabas? ¿De almendros? Vara de almendros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Tú eres el que vas a administrar mi lugar. Tú tienes la vara, tú tienes el lugar donde se llamaba almendro, tú eres el que vas a administrar el lugar. Y realmente la menorá tiene la forma de un árbol de almendro. Digo, lo que conocemos ahorita ya son muy minimalistas y todo, pero realmente la menorá, cuando fue construida, cuando tiene sus flores, ¿se acuerdan que le ponen sus flores, no recuerdo las palabras que usa? ¿Flor de qué? Se la lleva de tarea. Y la otra que vea la menorá cuando se está construyendo, va a entender por qué le ponen almendro. Dile. Suben y bajan, primero suben, ¿verdad? ¿Quiénes están aquí? Hay mensajeros, ¿no? ¿Y a partir de cuándo estaban aquí? ¿O siempre han estado aquí? Hay mensajeros. Realmente, un ángel, digo, ahí lo puse como alas, pero ¿un ángel qué es? Es un mensajero de Hashem. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Nos habló Hashem o a través de un mensajero? Hay alguien que nos está hablando, ¿sí? Si nos hablara Hashem, tal vez no estaríamos vivos. Ok, entonces, tiene sentido que sea un almendro. Tiene sentido que esta casa de Hashem o casa de Elohim
Antes su nombre era almendro. Interesante que era el árbol que da de la vida, no lo sé, pero por eso te digo, tendrá algo que ver con el árbol de la vida, del Edén. Solo para considerar. Digo, no dice nada del árbol de la vida, simplemente estamos relacionando. La vara del almendro es la primera en reverdecer. Es con la que llevaba Aarón. Y Hashem permitió el milagro de que florecieran hojas, brotes y fruto al mismo tiempo en una noche. Quiere decir que en una sola noche la oscuridad dio vida al siguiente día. Y si aquí se pone la casa de Elohim, y antes se llamaba luz, o antes se llamaba árbol de almendro, hay algo ahí, ¿no? ¿Sí? Tiene sentido. Mire, la palabra en hebreo, que significa nuez o almendra, se refiere a lo que algunos eruditos judíos afirman que es un hueso que alberga el alma en el cuerpo humano. Un hueso que alberga el alma del cuerpo humano. Entonces, si te pones a pensar, ok, ¿tendrá sentido eso? ¿Dónde viene la vida? ¿Dónde sale la sangre? ¿Dónde crece la sangre? Del cuerpo, del ser humano, del hueso. O sea que la vida viene del hueso. Ya se quedan patinando todos. Me quitó la costilla de Adán. Ujú. Y de ahí salió vida. ¿Será? Es como que donde los portales que tenemos en la cara, es como que todo baja ahí. Y es una conexión con toda la espina dorsal. Entonces, si tu espina dorsal sufre un daño, prácticamente corre riesgo tu vida. Y realmente, esta parte de aquí, si sufres se te quiebra, ¿vives o no? Yo nunca he visto una persona que no se quebró el cuello, va caminando así. No, no existe. Mueres realmente. Si te quiebras el cuello, mueres. Entonces, tendrá sentido que los sabios dicen, ¿será que el hueso está en estas vértebras? ¿O no? O lo buscan en Google y me lo traen luego de tarea también. Ok, dice que Jacob ungió una piedra. ¿Quién puso esas piedras ahí? Son cualquier piedra, ya estaban ahí. ¿Cómo llegaron? ¿O tienen algún simbolismo? ¿Alguien las puso? ¿O será que Abraham fue el lugar donde Abraham fue hizo un sacrificio? ¿Será que Isaac también fue hizo sacrificio ahí? Porque llevó ahí Jacob, ¿no? Es un mismo lugar, es un mismo lugar, ¿sí? Y ungió una piedra. Y eso ya lo hemos visto, la palabra piedra es Eben, que es algo como que Aleph, Bet, Nun. Tú puedes ver Ab, padre, o Ben, hijo. Lo interesante es que cada piedra de ahí no podía ser trabajada. De acuerdo a la Torá, algo que iba a funcionar dentro del templo, la piedra tú no la podías cortar con ningún instrumento.
Así como lo sacabas de la tierra, así tenía que formar el altar. ¿Sí? Este es el altar el Instituto del Templo. Y vemos que las piedras las cortaron, ¿verdad? ¿O no? Entonces, ¿podría funcionar como altar o no? ¿No? ¿O sí? De acuerdo a la Torah no puedes cortar la piedra, no le puedes meter ningún... Realmente este no es el altar, es la cobertura del altar. Abajo está el altar, abajo están las piedras como estas que no fueron modificadas, fueron sacadas del océano, no fueron cortadas con ningún instrumento y esto es una cobertura nada más del altar. Entonces existe un altar con piedras sin cortar. Ahora, ¿por qué Hashem lo hace así? Es como encontrar un rompecabezas, ¿no? Todas las piezas tienen que encajar y ya están diseñadas, ya están hechas. Y ese altar no es hecho de mano, porque el hombre no interviene a cortar ninguna piedra. Cada piedra fue hecha por Hashem. El hombre lo único que tiene que hacer es juntar, acomodar las piezas. ¿Sí? Entonces cada una de las piedras del templo funcionaba igual. No se cortaban, sino simplemente ya estaban diseñadas. Entonces en el mundo ya están diseñadas las piedras para levantar un altar, sin que el hombre tenga que hacer nada, simplemente unirlas. Israel ya está en todo el mundo. ¿Qué es lo que falta? Juntarlo. ¿Sí? Entonces cuando Yeshua hizo su entrada triunfal, que decían los discípulos que empezaron a cantar, Oshiana, Oshiana, y los discípulos dijeron, ¿quieres que callemos a estos? Si estos callan, las piedras no hablan. Ok. Esto ya lo hemos visto de los 7 años que trabajó por Lea, 7 años por Raquel y 6 años. Pero, ¿cuántos años se tardó Jacob en tener a los 11 hijos? Tal vez 14. Yo hoy lo estaba leyendo y me sorprendió. 7. 7. 7 años nada más. Porque dice cuando trabajó por Raquel, ¿verdad? Dijo, trabajaré 7 años por Raquel. ¿Sí? Y una vez que terminó esos 7 años, no le entregaron a Raquel, le entregaron a Lía. Si lee el pasaje, dice, pasados los 7 años, le entregaron a Lea. ¿Sí? Entonces, durante este periodo, Jacob estuvo 20 años trabajando con Labán. Los primeros 7 años trabajó por Raquel, le dieron a Lea y le dijo, cumple la semana y luego te entrego a Raquel también. Pero cumple la semana de días, no la semana de años. Cumple la semana y le entregó a Raquel. Entonces, durante 7 años nada más, tuvo 11 hijos. Entonces, podemos entender que Lía prácticamente se la pasó embarazada a los 7 años, ¿no? Tuvo 6 hijos. Digo, pero las siervas obviamente eran hijos de ellos, pero no estaba embarazada Lea. ¿Sí? Preguntas. Pregunta ahora o calle para siempre, pues. Después de estos últimos 6 años no podía tener familia porque si no, recuerdan la ley, que si un siervo hebreo quiere salir de su amo y su amo le dio o con su amo tuvo esposa o hijos, la esposa o los hijos se quedan con el amo.
no puede salir con ellos, sino tendría que trabajar otros 6 años para salir libre con ellos. Porque ya entraría en otro periodo, que él ya tiene esposa, él ya tiene hijos y va a trabajar. Entonces, de hecho, cuando Jacob le dice a Labán, le dice, trabajé por las esposas 14 años, por esposa e hijos, y 6 años trabajé por el ganado. Los últimos 6 años trabajo por el ganado. Y le está diciendo todo lo que hice, pasé calor, frío, nunca te llevé nada, que lo han matado a las bestias, y si algo faltaba, tú me lo cobrabas a mí. Yo tenía que pagar por ellos. ¿Sí? Entonces, 7 años. ¿Estamos bien? Dice, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo. Esto se me hace que era antes, pero bueno, ya lo puse aquí. Es cuando va y busca a Raquel, ¿sí? Cuando Jacob va y busca a la esposa, o cuando va hacia la familia y encuentra a Raquel. Lo interesante es que vemos aquí cuántos rebaños había de ovejas. 3 rebaños. Y luego, ¿qué dicen los siervos que estaban ahí? ¿Por qué no abrían la puerta para que bebieran agua? Tenían que esperar a quién. A que se juntaran todas las ovejas, ¿no? ¿Y cuántos rebaños faltaban? Eran 3. ¿Y quién faltaba llegar? Raquel, la pastora. O sea que faltaba un rebaño. Cuando se juntaban los 4 rebaños, ¿qué pasaba? Se abrían la Dalet, la puerta, ¿sí? Y en el templo, ¿cuántos rebaños hay alrededor? Son 12, pero son 4 cabezas, ¿sí? Entonces, hasta que no se junten los 4 rebaños, ¿sí? Hasta que no se junten esos 4 rebaños, se abre el pozo. ¿Y qué es el pozo? Sí, la vida, ¿sí? Entonces, si alguien les dice, no es necesario el templo, considérenlo. Está por toda la escritura que es necesario un templo para ser enjuiciados. No podemos entrar, como quien dice, sin tocar nada. Nadie en la escritura entró directo con Hashem. Tiene que haber un proceso para entrar a Hashem, para llegar a Hashem. ¿Sí? Y si no hay un templo, no existe ese proceso. Bueno, Bereshit 29, 9 al 10. Alguien que me lo lea, por favor. Era para complementar lo que estábamos hablando. Génesis 29, 9 y 10. Entonces faltaba nada más Raquel. ¿Será este un simbolismo del final de los días también o no? ¿O no? ¿Dónde lo encuentra eso? Ya me dio. ¿Dónde lo encuentra eso? Que Raquel llega al último. Está allí en la Biblia, ¿verdad? Pues no, fácil. ¿No? Ahí búsquelo, lo que pregunta. El libro de Jeremías, ¿dónde? Ahí está 31, mira qué lista me salió.
Jeremías 30, donde le voy a poner contra ahora lo lee. Así es. ¿Por qué llora por tus hijos? Están en el exilio. ¿Y qué hemos dicho de Raquel, que era la única que no tenía la letra Hey? La Hey representaba la Torá, la Hey representaba el espíritu, el aliento de vida. Los hijos de Raquel no conocían la Torá y fueron los últimos en llegar. ¿Te hace sentido eso o no? Lloraron. ¿Por qué lloraron y por qué la besó? Y avanzó a su mujer. ¿Y por qué Raquel se dejó? Toda Rebeca pues le dieron una pulsera y fue bueno, ¿no? Digo, pero este nada, ya había ahí. Qué amorosos salieron. ¿Eh? Posiblemente. Algo sabían ellos. Todo esto que está escrito desde la antigüedad, todo es profecía. Todo el libro de Génesis es una profecía de lo que va a ocurrir al final de los días. Isaías nos dice, todo lo por venir está escrito desde Bereshit. Vayan a Bereshit, ahí está todo. Si entienden el libro de Bereshit, van a entender el final de los días. Es un libro bastante profético por todos los simbolismos que tiene, ¿verdad? Ok, ¿quién quiere leer Jeremías 31? ¿Nadie se anima? ¿Eh? ¿Lo puedes ir traduciendo ahí? Lo tiene en inglés. Ah, dile. Bueno, así ha dicho Adonai, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Rachel que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Adonai, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, dice Adonai, y volverán a la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu fin, dice Adonai, y los hijos volverán a su término. Escuchando, he oído Efraín, que se lamentaba, azotástome y fui castigado, como un novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Adonai, mi Dios. Porque después de que me convertí, tuve arrepentimiento, y después de que me conocí, herí el muslo, avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mis mocedades. No es Efraín un hijo precioso para mí, no es un niño delicioso, pues desde que hablé de él, me he acordado, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron. Por él apiadado, tendré de él misericordia, dice Adonai. Entonces, ¿quién es Efraín? Efraín representa al pueblo en el exilio. Si vemos que Raquel tuvo a José, José tuvo a Manasés y Efraín, y a través de Efraín viene la bendición, representa el exilio. Representa que los hijos se fueron. Pero hay una promesa de Hashem. Yo lo puedo traer. Yo lo voy a traer de vuelta a casa. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí en este pasaje que de los tres rebaños falta uno por llegar. Y una vez que llegue ese último, está listo. Está listo para fluir el agua, está listo para construir el templo, está listo porque podemos volver a casa. ¿Sí? Ok. Mm, Aquí vemos los hijos de Lea y de Raquel.
Le digo, muchas veces Hashem nos deja tantas pistas, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo vas a volver. Yo estoy seguro que vas a volver. La porción número 7, y si ponemos atención al hijo número 7 también, ¿sí? El hijo número 7 es Gad. Lea tiene los primeros 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, y luego Raquel con su sierva, Dan, Neftalí, Lea con su sierva, Gad, Aser, y luego Lea, ¿por qué tuvo estos 2 hijos? ¿Se acuerdan? ¿Sí lo leyeron? Que alquiló a Jacob o las mandrágoras, ¿verdad? Que Rubén traía mandrágoras y se las dio a Raquel y Raquel le dijo, puedes dormir con Jacob y tuvo otros 2 hijos, Isaacar y Zabulón. Según Zabulón, tiene una hermana gemela, se llama Dina, y luego después Raquel, hasta el final, a José, salen de donde estaban con Labán y después tiene a Benjamín. Y cuando tiene a Benjamín, muere Raquel. ¿Sí? Entonces, Gad, lo interesante de Gad, la letra Gimel y Dalet. ¿Eso cuánto suma? Gimel vale 3 y Dalet 4. 3 más 4, 7. Pues, ¿qué quiere decir Gad? Ahora, si lo vemos con las letras, la letra Gimel tiene que ver con un pie. Habíamos visto la semana pasada como tiene la forma de un pie de camello. Tiene que ver con el pie y la letra Dalet tiene que ver la puerta. Entonces, esta porción tendrá que ver cuando nuestros pies están a la puerta. Bueno, cuando estamos delante de la presencia de Hashem para entrar por la puerta. Cuando fuimos llamados dentro de las naciones, ¿cuál puerta tiene que ser? ¿Cualquier puerta o la puerta del templo? Me lo dejo de tarea. Yeshua es la puerta. Una puerta que se abre solo en Shabbat. Hay una puerta. O sea, hemos visto la Neilá, la puerta que se abre desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? No. Me lo pongo más grande. Vamos a ver fiestas. Pesach, panes sin levadura, primeros frutos, Shavuot. ¿Sí? Y si lo vemos como el Mesías, representa el cuarto milenio, cuando viene el Mesías, ¿no? ¿Sí? Dice una vez que murió, ¿qué pasó en el templo? ¿Se destruyó? No, hubo algo en específico que pasó. Se rompió se rasgó el velo. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa eso? Si las fiestas, si vemos Rosh Hashanah, la fiesta número 5, se abre la puerta. Yom Kippur, fiesta número 6, se cierra la puerta. ¿Sí? Y en el septe, pues los Sukkot, todos los que habitaron o los que van a habitar con Hashem. Entonces, si Mashiach vino y se rasgó el velo, que te representa? Si se rasgó el velo, si se abrió el velo, se abrió la puerta. Se abrió la puerta para este tiempo. En, creo que la sexta iglesia dice que él es el que tiene las llaves. El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. Está hablando del Mesías. Está hablando que él es el que puede abrir y cerrar puertas. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? También perdidos. Ok, entonces, si se rasgó el velo, ¿qué es lo que estaban mencionando? No quiere decir que el templo dejó de funcionar, porque el templo incluso siguió funcionando después y vemos a Pablo que subió al templo a purificarse. Pero el simbolismo es que él abrió la puerta
para que podamos llegar a Shem. Abrió un espacio en el tiempo para que durante 5 y 6 milenios podamos entrar, acercarnos. Pero se va a volver a cerrar. Una vez que se construya el templo, ¿ustedes que van a poner el templo con el velo rasgado o el velo cerrado? Va a estar cerrado el velo. ¿Cuál fue la sexta palabra de Mashiach en la cruz? Consumado es. Todo ha sido completado. La obra ha sido completada. Hasta aquí terminamos. Cerramos la puerta. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No. Ok, entonces, ahora explíquemelo porque ya se me olvidó. Ya sé que ya nos tardamos, pero ya falta poquito. Ah, vamos a ver, los hijos de Lea. Ella tuvo 6 hijos directamente con Lea y Jacob, ¿verdad? Y hasta después del sexto hijo de Lea, Raquel tiene su primer hijo. Interesante los nombres que ponen. Yo sé que aquí no se nota tanto, pero déjame los voy a adelantar acá. De los nombres que le puso Lea a sus hijos, Rubén, Adonai ha visto mi aflicción y me dio un hijo. Por cuanto era aborrecida, ¿cómo se llama? Segundo, Simeón. Se unirá a mi marido, Leví, y lo alabaré, Judá. Me dará mi recompensa, Isaacar, y morará conmigo, Zabulón. Hasta aquí, 6 hijos. Y la última promesa, si queremos ver todo, morará conmigo. ¿De qué está hablando? ¿Quién va a morar con nosotros? Hashem. O su representante, o Yeshua, su representante va a morar con nosotros un milenio. Hasta aquí en la promesa. Y el séptimo, José. Y el octavo, Benjamín. O sea que seremos añadidos por el hijo de la mano derecha. ¿O no? José tiene que ser que me añadirá. O me añadirá otro hijo, dijo cuando nació José. Añadir, ser añadidos. Otro hijo. ¿Quién es ese otro hijo? De Raquel. Cuando Raquel clama por sus hijos, está hablando de Efraín. Me añadirá otro hijo que estaba en el exilio y va a ser añadido. Hasta el final. Raquel, los hijos de Raquel, o el ganado, o las ovejas de Raquel llegaron al final. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Qué bueno. Entonces, este también es un pasaje donde te nos habla, toda la escritura, Bereshit nos habla en un tiempo literal, pero hay un tiempo futuro también. ¿Sí? Dice, dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día, era cuando estaba dándole el ganado, y le dijo, van a ser los tuyos los manchados y los salpicados de colores. Entonces Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados. Y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, todas aquellas que tenían en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, las puso en mano de sus hijos y las puso a 3 días de camino de sí. Y Jacob aposentaba a las otras ovejas de Labán. Prácticamente Labán lo que estaba haciendo era que todas las ovejas que se parezcan a estos, me los llevo a 3 días de distancia para que ninguna se parezca. ¿Sí? Pero ¿y lo que pasaba? Todas las ovejas que se fueron empezaron a salir de ese color cuando no sus papás o no sé si el padre de las ovejas no eran de ese color.
Entonces, ¿qué ocurría ahí? ¿Era Hashem dándole el pago? Porque Labán se lo llevó. Si quiere una forma, todos los güeros se los llevaba Labán y dice, todos los güeros que te salgan de estos morenitos son tuyos. Y dice, pues bueno. Entonces Hashem lo hacía. Pero lo interesante es que era 3 días de camino, muy alejados. Y dije, no, pues te salió la ovejita y 3 días. Pero no. Pero bueno, todo está ocurriendo dentro del tercer milenio, ¿verdad? Aquí en este espacio. Y si contamos, porque para Hashem son días, y contamos 3 días de camino, cuando sale. 1, 2, 3. Sexto milenio van a hacer algo que aparentemente no hay descendencia. Van a ser un pueblo o van a ser todo el pago de Jacob en este tiempo. Todas las ovejas de Jacob en este tiempo. Cuando aparentemente no había manera. ¿Verdad o no? ¿Sí? ¿Está fácil? Así pues sí dice el chavo, ¿verdad? Entonces, las preguntas que les iba a hacer ahorita. Respondiendo a Raquel y Lea dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Ese se preguntaron Raquel y Lea. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Por qué deseaban la herencia de la casa de su padre? ¿Qué era lo que querían ellas? ¿Querían la herencia de Labán? Entonces dice que cuando Labán fue a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Por qué roba los ídolos? Puede ser, puede ser. No, está bien. Porque no siguiera adorando. O sea, quiere decir que Labán tenía ídolos, ¿no? En eso estamos claros. Pero las preguntas que se hacían Raquel y Lea, ¿acaso no tenemos parte o heredad de la casa de nuestro padre? Está hablando de una herencia. Algo, por algo se lo llevó Raquel, ¿no? Es como la herencia. Los ídolos eran la herencia. Los que tenían los ídolos heredaban. En ese tiempo o en este tiempo también. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ok. Tiene sentido. Pero vamos a definir qué es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo lo usas para beneficiar a alguien o para beneficiarte tú. Uno mismo, ok. Y entonces, un ídolo te ayuda a depender de Hashem o a depender del ídolo. Del ídolo. Te separa de Hashem. Ok. ¿Habrá ídolos hoy en día? Todos leyeron la porción, ¿verdad? ¿No? Hay muchas cosas como ídolos. Y los que estamos viendo aquí, ese ídolo es parte de una herencia. ¿Qué pasa cuando un papá se muere? ¿Qué hacen los hijos? ¿Por qué se pelean? Quieren las escrituras, ¿verdad?
Pero siempre hay un listo que se llevó las escrituras, como Raquel. Bien. Y si no se ponen de acuerdo con él, nadie lo va a encontrar. Tiene que ver con la herencia. El que tenía los ídolos es la herencia. Porque aquí están diciendo Raquel y Lea, están hablando de la herencia de nuestro padre. Y llevarse los ídolos tiene que ver con lo que les iba a heredar. El que tenía los ídolos era el dueño de ese pueblo. Sucede hoy en día también. Ha ido a México, a los pueblitos, y siempre tienen fiestas determinado año, patronales. ¿Y quién es el patrón? Un santo, un ídolo. ¿Y tienen alguna fiesta para Shem? No. Entonces, siempre hay como un ídolo en ese rancho, en ese lugar, en ese pueblo, y le dan el honor a ese ídolo. Sucede hoy en día también. Sucede hoy en día con nosotros también. Puede ser trabajo, cualquier cosa que uno dice, es que quiero darle a mis hijos. Es que esto es para mis hijos. Pero si te olvidas de Hashem y si te olvidas de lo que leemos en la Midá, de estas palabras, las dirás a tus hijos, las dirás estando en el camino, al acostarte, al levantarte. Si no les hablas de la Torah, estás dejando ídolos. Son ídolos. Entonces dice, palabras de Jacob. Jacob no sabía que Raquel había adoptado los ídolos. Dice, aquel cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había adoptado. Teniendo a Benjamín. Recordemos que no tuvo hasta a José, estando con Labán. Salieron de ahí y el siguiente hijo que iba a tener a Benjamín. Jacob dice que muera el que tenga tus ídolos. Y murió en el camino con el siguiente hijo. ¿Sí? Ahorita vengo. Ok, entonces, Jacob no sabía. No. Hay una promesa muy grande para Lía. Lía tuvo más hijos que Raquel. De hecho, Lía, solamente Lía, tuvo la misma cantidad que las otras tres. Solamente Lía. Lía está enterrada en la cueva de Macpela. Raquel está afuera. Entonces podemos ver que Raquel no tiene en su nombre una Hei. Entonces podemos ver que al final de los días, esa Hei, esa Torah, ese aliento de vida es para los hijos de Raquel que están en el exilio. Todos esos que estamos despertando en el exilio, volviendo a la Torah, estamos volviendo a los 5 libros. Si no volvemos a los 5 libros, no estás despertando. Si no volvemos a la Torah, no estamos despertando. Lo único que puede despertar el espíritu de Hashem, lo único que Hashem habló estando en la tierra, fue su palabra, fue su Torah. Todo lo demás es complemento y todo lo demás tiene mucho valor. No lo estoy demeritando nada. Simplemente, si no basamos en el estudio de la Torah, en vano lo que hagamos. ¿Sí? Y volver a leer y volver a leer, volver a leer. ¿Sí? Entonces, todo esto sucedió en el campo de ángeles, Manajín. La siguiente semana vamos a ver que Jacob dice que él guardó los 613 mitzvot. Ahí va a empezar, en el 32:5. Y el que lo encuentre, me dice, ay, van a leer el Humash y van a decir. Ahí viene el Humash. Viene como Jacob dice que él guardó mitzvot, mandamientos. ¿Preguntas? Estamos hablando ahorita de los huesos, ¿sí? Porque José pidió que llevaran sus huesos. José, ¿por qué pidió? José sabía que iba a morir en Egipto.
Ella era un pueblo idólatra. ¿Qué sabía José que no sabemos nosotros? Digo, y vamos a empezar la otra semana, así es que de los huesos secos, o José sabía algo, conocía algo. ¿José? No, no. José tiene otra tumba. Raquel también tiene otra tumba. En la cueva de Macpela nada más están Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Jacob y Lea. Vamos a ver. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, bien rápido. De menos nada. Esa. El día de cabras y ovejas, ¿sí? Sí. De hecho, realmente, en sí, mi pensamiento, y creo que lo podemos sustentar, es de que el antimesías o el falso mesías se quiere sentar en el trono, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trono? ¿En el trono de qué? Del templo, ¿sí? Es lo que quiere usurpar, ¿no? Entonces, si estamos entendiendo que el Shabbat es un templo, muy probablemente el falso mesías quiere entronarse dentro del séptimo milenio, quiere usurpar ese rol. Entonces, terminaría sexto milenio, empezaría el séptimo milenio y allí es donde él se proclamaría soberano. Y ahí se empezaría tiempos de tribulación porque viene un cambio, podemos decir un cambio de gobierno si quieren, ¿sí? Y cambio de gobierno siempre implica una pelea, ¿sí? Siempre que se pelean las tierras, hay conflictos, ¿no? ¿Ok? ¿Me preguntas? ¿Estamos? ¿Recibimos algo nuevo? Baruch Hashem. Mucho. El Eterno les bendiga. Entonces nos vemos la próxima. Shabbat Tov.